Y eso que podía ser considerado como un éxito es un auténtico fracaso. Porque un colegio médico, ante semejante barbaridad de decir que no existen las metástasis y que las está provocando el propio médico, no se digne ni siquiera someter eso a juicio. Y lo primero que tendrían que intentar es quitarme el título a un señor que dice semejante barbaridad. Que fue lo que intentaron hacer con Hammer en Alemania. Claro, yo me pongo con esto, parezco como muy gallito, pero también tengo el amparo del hombre que más sabe de esta medicina, que es Hammer, ¿no? Que estaría dispuesto a intervenir como ya lo hizo en Alemania. Hammer solicitó la reunión de la Comisión Científica del Colegio Médico Alemán, la máxima autoridad científica en Alemania. En Alemania sí existe esa comisión, en España habría que crearla. Y después de 9 horas y media, él solo pidió una cosa. Pidió que los miembros del tribunal fueran alemanes y del resto de países occidentales, que llevaran escáner cerebral de pacientes suyos. Él no quería venir al paciente ni a la historia clínica, y él se comprometía a diagnosticarlos por escáner cerebral. Y él llevaría también 200 casos suyos. Si en uno solo no se cumplían las leyes, él renunciaba inmediatamente a la medicina. Después de 9 horas y media y viendo escáneres cerebrales de los propios miembros del tribunal, se llegó a la conclusión de que era absolutamente cierto. No se le pudo pillar en una sola enfermedad. Es capaz de diagnosticar por escáner cerebral, bueno, es ciencia ficción. El otro día hemos tenido una sesión clínica en Málaga con Hammer, y en un curso que yo di en Barcelona para médicos asistió el jefe de radiología. Me está permitido decirlo, por eso lo voy a decir. El jefe de radiología del Hospital Universitario del Valle d'Hebron. En Barcelona es el number one en radiología. Y entonces me invitó a comer y me dice: si es verdad lo que estás diciendo en el curso, aquí vas a tener un páncer si me demuestras que eso es verdad. Voy a entrar a saco contra toda la radiología. Tiene 54 años, ya no es un niño. Digo, piénsate bien lo que acabas de decir, porque yo voy a cumplir la primera parte y luego te tocará a ti, te voy a exigir que cumplas la segunda. Digo, hay una sesión clínica con Hammer en Málaga, vente para allá. Entonces, hoy hay una prueba que la radiología ya ha rechazado por inútil, que es el TAC cerebral simple y sin contraste, que es lo que nosotros pedimos, el escáner cerebral simple y sin contraste. A cualquier médico que se le ocurra pedir eso le dirán que es una tontería, que como mejor se ve es con contraste. Con contraste no se ve absolutamente nada de lo que hay que ver. Sin contraste es como se ve. Este jefe de radiología del Valle d'Hebron, en su protocolo de radiología, tiene totalmente prohibido que se haga, lo pida quien lo pida, un TAC cerebral simple y sin contraste. Y ahora se pone él a pedirlo, con lo cual le están mirando en el servicio como si estuviera loco. Y él lo primero que hace es se coge su propio escáner cerebral simple y sin contraste y se viene aquí a ver a Hammer. Hammer lo pone en la pantalla y le cuenta la historia de su vida de los últimos 20 años. Ante semejante prueba, él se viene abajo, se desmorona, ya se queda en sesión clínica con nosotros, vemos del orden de los 15 pacientes diarios cuando está Hammer, nos mete 20 o 21 horas de trabajo seguidos, es una máquina, y él no se pierde ni uno. Y si el primero le sorprende, el segundo es más, el tercero más, o sea, se da cuenta de que estamos a años luz de la medicina clásica. Entonces me acuerdo cuando salía del despacho, venía con otro colega de Barcelona que había comido con nosotros y le venía diciendo: bueno, ahora ya solo queda la segunda parte de la promesa, ahora tienes que ser un páncer en Barcelona y llevarte todo el servicio de radiología. Con lo cual yo que lo oí le tuve que parar, le dije: mira, si te vas ahora al Valle d'Hebron y empiezas a pedir escáner y a montar el revuelo con esto, tú duras en el Valle d'Hebron 5 minutos, con todo el jefe de radiología que sea, porque a los 5 minutos te echan a la calle. Esto es demasiado fuerte, porque si os dais cuenta, no es lo importante el método científico tan brutal que tiene y que esto sea cierto. Lo más importante de esto es lo que significa, lo que viene detrás, que eso tiene tela marinera. Y no podemos echarle la culpa a las multinacionales del fármaco. Esto significa que no son las situaciones en sí las que crean los problemas, sino cómo uno las vive. ¿Me entendéis? Que uno es responsable de su propia enfermedad. Y que Hammer lo que acaba de descubrir es que la enfermedad no es un error de la madre naturaleza, que la enfermedad no es un fallo del cuerpo humano, del modelo. Incluso que la enfermedad no es un castigo por nuestros pecados,
ni es una manera de penitencia o de expiación, aunque en algunos momentos se pueda hacer así, sino que la enfermedad es un programa inteligente de la madre naturaleza, creada por Dios, encaminado a decirle a la persona: esta situación que estás viviendo no te conviene. Hammer descubre nada más y nada menos que la naturaleza quiere que seamos felices, y que cuando vivimos y nos empeñamos en vivir una situación que va en contra de nuestra propia esencia, que va en contra de nuestra coherencia interior, se desencadena un programa a nivel cerebral que mediante la lesión del órgano nos pone en aviso. Hammer ha llegado a encontrar la relación causa-efecto de prácticamente el 90% de las enfermedades. Hoy todas figuran en una tabla donde vienen varias columnas. La primera es el tipo de enfermedad, el conflicto que la produce, cómo evoluciona a nivel orgánico en fase activa de conflicto y cómo evoluciona a nivel orgánico en fase de solución, y el foco de Hammer en el cerebro, en qué sitio está colocado. Es una máquina de hacer medicina esas tablas. Va a salir en español ya dentro de unos días. ¿Y hay que comprueba? Pues lo que os vengo diciendo, que es como uno viva una situación. Que si yo estoy peleado con mi hermano, o si estoy discutiendo sobre una herencia con mi hermana, y yo solo estoy viviendo malamente porque considero que a mí me corresponde tal y cual y no me lo están dando, en esa situación y en esa vivencia no le estoy haciendo daño a mi hermana para quitarle la herencia, me lo estoy haciendo a mí mismo. Que somos nosotros los causantes de nuestra propia enfermedad, que somos nosotros causantes, que ya no podemos echarle la culpa a otros, que se acabó eso de decir: la naturaleza ha fallado en mí, la mala suerte, el castigo divino, y ahora voy al médico para que el médico me cure. Es decir, haciendo una dejación continua de nuestras propias responsabilidades. Es decir, yo no soy responsable de mi enfermedad, ni yo estoy facultado para mi curación. Hammer descubre que es totalmente al contrario. Usted es el propio responsable de su enfermedad y usted es el que está capacitado para curarla, porque en la medida en que usted resuelva el conflicto se cura. Y si no, no hay tutía, y ya te puede dar el médico lo que te quiera dar, que no sale uno adelante si está en conflicto activo. Se acabó el ir al médico para que el médico me resuelva el problema. Ahora el médico te podrá dar las cartas de navegación, te dirá: tu enfermedad viene por aquí, tu enfermedad te está tratando de decir esto. Cuando una persona está viviendo una situación indigesta, me he tragado una situación, pero no la digiero, estoy haciendo un cáncer de estómago, y en ese momento, en la curvatura mayor del estómago, se está produciendo un crecimiento de una masa tumoral que, fíjate qué casualidad, es hiperproductora de ácido clorhídrico, lo que se necesita para digerir. ¿Para qué? Para digerir la situación que está viviendo. Y mientras esa persona no resuelva ese problema y no deje de indigestársele esa situación, ese cáncer no se para. Ya le podrán quitar el estómago, le podrán hacer lo que le dé la gana, pero eso sigue adelante. ¿Comprendéis? En el escáner cerebral nos encontramos conflictos de territorio, conflictos de pérdida. Un conflicto de pérdida de un ser querido afecta en mujer a ovario y en varón a testículos. Tú me cortas cuando veas, ahora sí. Porque podemos estar hablando horas y horas. Podemos encontrar un conflicto de territorio directo que afecta a arterias coronarias. Podemos encontrar conflictos de frustraciones, tipo sexual. Podemos encontrar conflictos de desvalorización, es decir, hay un mapa entero cerebral con los diferentes conflictos que lo afectan. Pero un día, viendo el tema de qué tipos de conflictos hay, en el escáner, y estaba con un compañero, yo venía dándole vueltas a un tema, y quizás este sea el sitio adecuado a lo mejor para manifestarlo, y nos encontramos de que si resumimos todos los tipos de conflictos que hay en un escáner cerebral, todos los tipos de conflictos que puede vivir una persona, y ahí se engloban todas, absolutamente todas las enfermedades, nos encontramos que esos conflictos englobados solamente podríamos englobarlos en dos tipos de conflictos. Hay dos asuntos madre y lo demás son matices.
de esos asuntos. Dependiendo del matiz, es el órgano que se ve afectado. Pero esos dos conflictos básicos donde cae el ser humano son conflictos de apegos y desamor. Y no hay más. Los apegos. No hace nada más que apegarse uno. Este señor que tiene una fábrica y que la fábrica se le viene abajo. Contrariedad indigesta, contrariedad en el territorio, pérdida económica, se me va a venir todo abajo, se me viene todo abajo, ya no puedo más, que va a ser de mis hijos, no voy a tener que quitar de los estudios y tal, igual. El señor se está fastidiando un hígado, por ejemplo. Dentro del hígado hay muchos tejidos. Guarrada, me han quitado lo que era mío, me han hecho una faena. Puede ser desapego, o sea, puede ser apego, puede ser desamor. Desvalorización, que es un conflicto que nos encontramos muy a menudo. ¿Y qué es un conflicto de desvalorización? Si no es al fin y al cabo un conflicto de desamor. ¿A quién? A uno mismo. Y nos encontramos que el conflicto de desvalorización afecta a huesos y que dependiendo del matiz de la desvalorización afecta a un hueso o afecta a otro. Lo tenemos completamente encajado. Una persona que sufre una desvalorización intelectual afecta a las vértebras cervicales y en fase activa de conflicto perderá sustancia, descalcificación, y en fase de solución, recalcificación. Y ahí es cuando duele, porque en fase activa no duele nunca, solo duele en fase de solución. Para recalcificar el hueso se tiene que distender el periósteo y en la distensión se produce el dolor. El periósteo es el que lleva la fibra nerviosa sensitiva. Y esos dolores de cervicales son dolores de revalorización intelectual. Preguntándole al paciente, esta persona acaba de resolver un problema de desvalorización intelectual. Siempre, absolutamente siempre, en el 100% de los casos. Tiene que haber tenido antes, previamente, el conflicto de desvalorización. Si vamos cogiendo huesos por huesos, veremos matices de desvalorización uno detrás de otro. Y uno retoma un poco los evangelios, la Biblia, te encuentras que nos han dicho que somos templo del Espíritu Santo. Pero no nos lo hemos creído. Y entonces, el templo, ¿quién mantiene el templo levantado? Las columnas. Y cuando uno no se lo cree, no se cree que es templo del Espíritu Santo, cuando dice, soy una porquería, no valgo para nada, con esta situación no soy capaz, que a mí Dios no me quiere, estás atentando contra las columnas del templo, que son los huesos de tu templo, y se te vienen abajo. Y como es un conflicto en el que entramos y salimos con mucha facilidad, ¿qué es una artrosis? La artrosis es el conflicto activado y desactivado. Cada vez que desactivamos, recalcificamos. Cada vez que activamos, descalcificamos. En la desactivación del conflicto viene la recalcificación, viene el dolor. La columna dorsal, conflicto de desvalorización en la personalidad. Y así seguiríamos: el hombro derecho con la pareja, el hombro izquierdo con los hijos, la cadera derecha es no poder con una situación. Cuando ya una situación se te viene grande y eres diestro y tienes la cadera derecha, es ya no puedo con esta situación, esto me viene largo. En fase activa de conflicto perdería sustancia ósea, uno no se enteraría, y en fase de solución se recalcificaría y uno tendría el dolor. Y se cumple en el 100% de los casos. Tenemos los ganglios linfáticos. Dentro de los conflictos de desvalorización, la desvalorización afecta a huesos, músculos y ganglios. El matiz de la desvalorización te va a afectar, te determina la zona del cuerpo en la que va a aparecer el proceso. Los ganglios linfáticos son conflictos de leve desvalorización de sí mismo. Los músculos serían moderada desvalorización de sí mismo y una gran desvalorización de sí mismo serían los huesos. Entonces, el ganglio linfático es un mesodermo cerebral. Es un tejido que en fase activa de conflicto pierde sustancia. Entonces resulta que una persona que tiene una leve desvalorización de sí mismo, por ejemplo en su territorio, mi territorio, hay que entender por el territorio, yo lo nombro mucho, que el territorio de una persona es su casa, sus posesiones, su trabajo, incluso su territorio afectivo, su mujer y sus hijos. Entonces cualquier situación conflictual que afecte a ese territorio, que la viva como conflictual, dependiendo del matiz, puede lesionar un relevo u otro y por lo tanto un órgano u otro. Entonces, en ganglios linfáticos en fase activa de conflicto se pierde sustancia, se hacen agujeritos en el interior de un ganglio, el ganglio se convierte en un queso gruyere, es un agujerito.
Además, esto es una historia muy bonita porque esto fue lo que le llevó a Hammer a descubrir, vamos, a confirmar la tercera ley. Pero claro, imaginaros que tenéis un conflicto de eso que podemos tenerlo aquí a lo mejor todos los que estamos, o por lo menos unos cuantos seguro que lo tenemos. Y en fase activa de conflicto se está haciendo agujeritos en el ganglio. Y por ejemplo, pues es en territorio directo y lo tenemos en ganglios del cuello. No se nota. Yo puedo tener ahora mismo aquí 2 ganglios con agujeritos y no se nota. No tengo sintomatología ninguna. No me lo podría ver nadie en una placa ni en ninguna parte. Claro, no voy a ir yo al médico a que me saque ahora un ganglio, ¿no? Entonces, en la fase activa de conflicto pasa total y absolutamente desapercibida. Pero imaginar que yo me revalorizo dentro de unos días y de pronto viene la fase de solución. La orden cerebral es conflicto resuelto, inmediatamente orden al ganglio de que se rellenen los agujeros. Pero las células del borde de los agujeritos se tienen que multiplicar. Y entonces tienen que hacer un trabajo extra. Y le piden al cerebro materiales de construcción. Nosotros nos vamos a dividir, nos dan la orden de que nos reproduzcamos para tapar el agujero, pero mandan los materiales extra. La única manera que tiene el cerebro de mandar materiales de construcción extras a una zona es mediante un edema. Cúmulo de líquido que lleva las sustancias sobrenadantes necesarias para que esas células del borde, acordaros de la herida de aquí, con la inflamación alrededor, puedan coger esa sustancia, multiplicarse, dividirse para tapar el agujero. Y entonces se produce una inflamación alrededor del ganglio, el ganglio afectándome, ¡pah!, tengo un ganglio aquí. Esto no es normal, me voy al médico, vamos a sacarlo, lo abren y encuentran células en reproducción con inflamación, linfoma de Hodgkin, justo cuando me estaba curando. Y yo sé que esto os toca de cerca, justo cuando me estaba curando. ¿Y ahora qué hace el médico? Y el médico dice, a por él, estas células de reproducción son malignas, se pueden, acordar la teoría de las metástasis, se pueden ir por todo el cuerpo, hay que machacarlo, quimioterapia. Pero el cerebro siempre gana. Y entonces el cerebro, ¿cómo codifica esa agresión? Codifica eso como agresión. No me dejan curar. El cerebro no sabe en qué facultad ha estudiado el médico. El cerebro no sabe las buenas intenciones que tiene el médico. El cerebro codifica los hechos. Y si yo, que estoy mandando una orden de rellenar un agujero, ahora llega un gracioso, me mete quimio para evitar que las células se multipliquen, me mete radioterapia, cirugía, todo lo posible, no quieres caldo, toma 3 tazas. Si con una orden de 50 no consigo que las células se reproduzcan, le voy a dar una orden de 100. Y si no, de 200. Cuando pasa el efecto quimio-radio, ¡bum!, los ganglios otra vez así. Y estamos jugando al ratón y al gato continuamente. ¿Qué hacemos con un linfoma de Hodgkin? Y puedo dar fe de que tengo varios curados. Pues muy sencillo, tranquilo, enhorabuena, una tarta, póngate unas velas que se le inflaman los ganglios. Pero oiga, que mire cómo estoy. Sí, muy bien, pero dentro de 6 meses usted no los tiene. Se han resolvido perfectamente, ha acabado la fase de curación y aquí no ha pasado nada. Pero oiga, es que se me puede ir a hacer ¿a dónde? A ninguna parte. Fijaros con qué tranquilidad se puede ir ese paciente para casa. Y luego lo peor del tema ¿es usted un asesino? Sí, sería un asesino si al hacer una terapia de este tipo y mandarle a su casa con el apoyo psicológico necesario para que aguante todo el bombardeo que le van a someter amigos extraños y conocidos, si logramos eso, comprobamos siempre, en el 100% de los casos, que esta persona se cura. Por eso podemos estar aquí hablando ahora y no metidos en la cárcel, por el resultado, por lo que decía Manolo antes, porque tenemos miles de casos curados de cáncer, de cánceres incurables. Es más, yo ahora particularmente tengo hasta un caso en la FE de Valencia que el oncólogo de la FE ha firmado, curado por el método Hammer, porque ha sido para ellos tan alucinante que no le ha quedado más remedio que ponerlo. ¿Comprendéis? Pues esto es lo que ha descubierto, aparte de la tercera, parte de la cuarta y quinta ley, que ya son quizás mucho más médicas y específicas y que nos aportarían mucho. Bien, pues podemos hablar ahora todo el debate y preguntas. Un momento, porque nos van a preguntar los que comemos aquí, ¿no? ¿Me permitís cigarro? Sí. A ver, algunos no van a comer, ninguno. No lo digas, que nos preguntamos aproximadamente, quizás un poquitín más, de preguntas, debates, cuestiones, todo lo que se quiera responder. Yo no sé si sería como método hacer 3 o 4 preguntas seguidas, porque a veces la pregunta y la respuesta se tarda mucho. Entonces, 3 o 4, no muchas más, para que pueda sintetizar y pueda devolver. Yo pido perdón por estar fumando.
No puede abrir la ventana allí. Pero es que desde que me enteré que no produce cáncer ya no lo dejo. Lo de Franco lo manda usted. Una farmacia, pero No, pero tengo que aclararlo. Tengo que aclararlo un poquito, porque el tabaco es malo. El tabaco es un tóxico y ya os dije que estas leyes no se cumplen, que si uno se ve un vaso de lejía se quema la garganta. Entonces ahí no hay conflicto de Hammer, ahí hay un vaso de lejía. Pero aquí pasa exactamente igual. La nicotina, los aquitanes son tóxicos directos sobre los cilios vibrátiles de los bronquios y esto más tarde o más temprano produce una bronquitis crónica obstructiva por acción directa del tóxico. Lo que nunca, jamás puede producir es un cáncer. Pero, sin embargo, este paquete de tabaco, el paquete, lo de fuera, sí puede producir cáncer de pulmón. Porque aquí pone, las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. Pero en este, que he tenido más suerte todavía, pone además, las autoridades sanitarias advierten, fumar provoca cáncer. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero imaginaros, son casos reales que tengo en la consulta, un señor padre de 5 hijos que le están diciendo a sus hijos y su mujer todavía, papá no fume, papá no fume, papá no fume. Que está bombardeado por el papá no fume en todas partes y en todos sitios. Y una mañana se levanta y como realmente tiene una bronquitis crónica obstructiva, las secreciones pulmonares se remansan por la noche, no puede echarlas porque sus cilios, los pelillos que tenemos en el interior de los bronquios, encargados de echar las secreciones para afuera, no se mueven bien, van lentos por acción del tabaco, tiene que provocar la tos matutina del fumador y echar con tos con expectoración. Pero como tiene una irritación continua de la faringe por culpa del tabaco, tiene las venillas ahí a flor de piel. Y una mañana un esputo de esos rompe una venilla y cae en el lavabo con sangre. Y entonces un esputo con sangre. Y entonces el hombre hace, ¡clac! Ya está aquí. Me lo pillé. Y es shock psíquico, altamente traumático, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. ¿Por qué? Porque se lo calla. Se asusta. No voy al médico, ¿para qué? Si me va a decir lo que tengo. Madre mía, ya la lié, mira que me lo han dicho veces. Y está noche y día dándole vueltas al tema. Además tiene la mala suerte que a los 3 días vuelve a hacer lo mismo. Y dice, esto ya no tiene solución. Y tarda, y ese fue su error, tardó 3 meses en ir al médico. 3 meses que estuvo viviendo un conflicto de angustia de muerte. Cuando fue al médico, a los 3 meses ya tenía un nódulo pulmonar, un adenocarcinoma de pulmón. Si hubiera ido el mismo día que tenía el esputo, no lo hubieran encontrado nada. No había dado tiempo a la formación. Fue el miedo lo que le creó el cáncer de pulmón. Hoy está por la calle, claro. Tan fresco y sin cáncer de pulmón. Voy a contar una historia muy pequeña que me sucedió a mí me diagnosticaron un cáncer de los ganglios inguinales. Me llevaron a cirugía, me han metido quimioterapia y radioterapia, y cuando estaba en el hospital en plena función de quimioterapia y radioterapia, mi señora contactó con un compañero suyo por teléfono. No recuerdo el nombre en este momento, pero vamos. Y entonces, sí, exactamente. Entonces le fue explicando ella la sintomatología que yo tenía y la situación y demás, y dijo, usted no se preocupe, que está curado ya. Y de hecho a mí eso es lo que me ha resucitado. Y de hecho pues he pasado toda la quimioterapia, la radioterapia, que me han abrasado toda la ingle, los testículos, la parte exterior, me han abrasado entero. Pero vamos, he pasado de ello y ahora estoy perfectamente bien. Me han hecho pruebas me han hecho TAC, me han hecho la prueba de isótopos, en fin, me han hecho las herejías que han querido. Pero usted estará conmigo en que el estado emocional que provoca un diagnóstico de cáncer y el estado emocional que provoca una terapéutica agresiva, mutilante continuamente, ese estado emocional, dependiendo de cómo uno lo viva, es el causante de esas metástasis. Sí. Puedes hacer otro conflicto nuevo añadido. En fin, ahora yo me encuentro en una situación perfectamente bien, claro. Y si no, la inflamación de la pierna, porque al faltarle ganglios, pues... Pero si usted ha entendido esto, sabrá que a partir de ahora puede seguir estando igual que está. Sí. El problema es, como pasamos cada cierto tiempo por revisiones,
mañana un gracioso en un tag abdominal encuentra un nodulito y dice, ah, se ha reproducido otra vez, a por él, y la liamos. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes que no pasen más por la medicina clásica, no porque tengan malas intenciones, cuidado. Y yo soy médico clásico, yo vengo también de la física médica, no vengo de la medicina alternativa. Y he hecho eso antes, y he trabajado eso igual que ellos. No tienen malas intenciones, pero tienen un desconocimiento total. Hoy día, la pregunta que yo hago es, ¿se puede hacer un buen diagnóstico sin conocer las leyes de Hammer? ¿Se puede hacer un buen diagnóstico no sabiendo cómo funciona un tejido en fase activa, en fase de solución, no sabiendo que detrás de eso hay un conflicto, no sabiendo que hay que resolver el conflicto, que hay que hallarle y luego resolverle? ¿Se puede hacer, por tanto, un buen diagnóstico? No. ¿Y si no se puede hacer un buen diagnóstico, se puede hacer un buen tratamiento? Tampoco.